Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo os llamáis? Josefa Menguá Elige, ¿En qué año naciste? en el 33, 1933. Entonces tienes ahora... ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Ahora 89. Vamos. Tú. ¿Cómo te llamas? Eugenia Menguá, Elige. Elige. ¿Cuántos años tienes? Tengo 87. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Concesión Fernández, ¿Cuántos años tienes? 82. Muy bien. Concepción, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la infancia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues te voy a contar que con 12 años me puso mi madre a servir en casa de Paco Reyes. Y para poder fregar los platos, que entonces no había no había lavavajillas ni nada de eso, me ponían un cajoncito para alcanzar el fregadero. Madre mía. Y para fregar el suelo, pues entonces era con un arcofifa que le decíamos, era un trapo o un paso saco, Pero- y un cajoncito para hincar las rodillas. Y así se fregaba todo el suelo de la casa. Eugenia, ¿y tú de pequeña qué hiciste? ¿Viviste con tus padres? ¿También fuiste a trabajar? Viví con mis padres, pero viví con mis abuelos más que con mis padres. Porque mi Josefa era mayor, se tenía que ir a trabajar y me pusieron a mí con mis abuelos, que me fuera. Y estuve allí trabajando todo el resto de mi universidad hasta que fui a casarme. Y cuando me fui a casar, pues entonces fue cuando me marché con mi abuelo y lo pasé pues muy bien, allí con ellos sirviendo, trabajando mucho y ya está, así con... ¿Desde qué edad estuviste con tus abuelos? Pues tendría pues unos 11 años o 12 tenía cuando empecé a trabajar, pues estuve trabajando muy chica, porque ya digo, tuve mucho tiempo allí y con el tiempo pues ya fui yo haciéndome mujer y iba haciendo más y más y hasta que terminé por hacerlo todo lo que yo quería. Muy bien. Con ellos lo estuve muy bien. Josefa, ¿y la infancia? ¿Qué recuerda la infancia? Desde Yo los 10 eso años, también, 8. que con 6 años me fui yo a hacerle los mandados a mi abuela y a fregarle y a barrerle, con 6 años. Y cuando tenía 10, me cambió mi padre con mi hermana y yo me fui a guardar cabras y bestias, vamos, mulos, y al campo. Y me iba a trabajar. Y luego ya me salía a trabajar y ya me íbamos a trabajar a los SEMA, a eso, a coger aceituna, al lagarto. Y luego veníamos del lagarto y mi abuelo tenía un banco y me íbamos a coger aceituna aquí también, más que cogía 2 tajos de aceituna. ¿Y la escuela? ¿Cómo iba a la escuela? La escuela, mi padre decía que nada, que las mujeres, las niñas no tenían derecho a la escuela, que eran los niños para aprender, pero que las mujeres no. Entonces, Más que no sabía, no se leer, ni se escribir, ni sin nada, porque mi padre no quería que vaya a la escuela. Y él nos quería enseñar en la casa, y cuando no sabíamos una palabra, nos pegaba el bofetón. Papá, que no la sepa, para que la sepas otra vez. Nos levantábamos y ya está, y así. Hasta que ya nos cansamos y le dijimos que ya no queríamos estudiar más con él. Pero ya nos fuimos a trabajar y ya no hemos dio más de leer ni nada más que trabajar, y de día trabajando y de noche ayudándole a mi madre a lavar y a planchar y a coser y a todo. Es que una vida muy esclava. Eugenia, ¿y fuiste a la escuela? A la escuela tampoco, porque como mi hermana era mayor, mi padre no quería que se fuera sola y yo me iba con ella. Y estábamos las dos iguales, que ni ella sabía ni yo tampoco, porque las dos yo me tenía que ir con ella pues, a acompañarla para que no estuviera sola, que no quería porque ya era mayor mi hermana y ya sin ir y eso. Y mira, luchando con la vida y lo que pudimos, pero ni enseñó a mi hermana ni me enseñó a mi Ana. ¿Y has aprendido a leer y escribir después? He intentado aprender, pero como mi marido tampoco me ha dejado porque había mucho trabajo en mi casa, pues yo tenía que salir con él a trabajar desde punto y hora que empezaba él. Pero yo sé que lees y escribes poco, pero escribes. ¿Cómo has aprendido a leer y escribir ese poquito? Porque yo he hecho mucho
poder aprender algo, porque yo le decía que era lo que más admiraba en la vida, aprender a leer y a escribir y a saber lo que es la vida, que no lo sé, como dice el refrán, como no sé un poquito, pero no sé mucho. Muy bien. Yo recuerdo, aunque no venga la entrevista, una de las mayores emociones que sentí fue cuando recibí una carta tuya en la mili, tu primera cuando carta. recibía carta de mi hijo y de eso, pues me la llevaba y mi tía Belén me la Sí, sí. leía. Eso de tu marido, de la mili de tu marido, pero yo recuerdo tu primera carta estando en la mili, que ya fuiste a la escuela porque tenías menos trabajo. Sí, y ya rematé casi por escribirle. Sí, sí. Ya editaba, ya Muy bien. esto. Muy bien. Pero como no lo tuve que dejar porque, ya digo, teníamos mucho trabajo, pues yo tenía que salir a ayudarle a papá porque no podía, él solo. Y ya digo, con las vacas, con los... Sí, sí. Todo lo llevaba para adelante, los espárragos, todo eso. Pues yo no tenía más remedio, así que me he visto imposible en mi vida poder aprender a leer y escribir. Por unos lados, por otros, nada, no podía. Y yo sí, yo tenía mucha ganas de aprender y luchar por la vida porque decía que era lo que más admiraba en la vida, poder aprender a leer y escribir. Que no, vamos, nada, no me daba nada más que eso, de no haber podido aprender a leer y a escribir, que era para mí lo más grande. ¿Y usted fue a la escuela? 3 días. 3 días. 3 días. Yo sé leer y escribir porque mi padre compró un manuscrito y nos daba en la casa de leer. Pero yo fui 3 días a la escuela. ¿Quieres que te cuente la historia de la fuente? Sí. Cuando veníamos a pillar pilas, pues yo Sí. te la voy a contar. Resulta que la fuente era más grande que esta ahora y tenía más pilas. Y por la noche, al oscurecer, veníamos las mujeres y pillábamos las pilas con un trapo que nos servía. Y al otro día por la mañana veníamos en busca de la pila que yo había pillado. Pero resulta que los hombres se iban a trabajar a los cortijos aquí andando, entonces no había coche ni bicicleta, y nos cambiaban los trapos para que al otro día por la mañana nos peleáramos. Y entonces cuando averiguábamos, pues por carnaval sacaban copletas, y nos sacaban las copletas que las mujeres nos peleábamos cuando veníamos a pillar las pilas. Y así, Qué gracioso. así era. Háblenme ahora de la comida. ¿Se comía bien entonces La comida o pues, pasaban hambre? ¿eh? Cuando eran jóvenes, ¿comían bien o pasaban hambre? No pasábamos, estábamos bien porque ya teníamos cabra y eso, y hacía mi madre queso, teníamos queso y mataba también un cochinito, hacíamos chorizo, pero para un cachito, para las habichuelas, cuando guisaba habichuelas, o un cachito para, pues si movemos por ahí con un huevo frito, y a ver, eso sí estábamos bien, de comida sí estábamos bien, pero eso, que trabajando mucho y todo. Yo estuve trabajando hasta el día que me casé, estaba trabajando. Me vine de estado para arreglarme, para vestirme novia. Madre mía. La verdad es que tenía muchos hijos también. Me casé y tuve muchos hijos, pero gracias a Dios todos están buenos y sanos. Y los quiero mucho y están todos por ahí también. Y aquí estoy sola, que vienen a verme. Tengo aquí mis 2 hijas. Los niños están por ahí. Cada uno en un sitio, y mis hijas ya me las traje aquí, porque estuvimos en Alemania, pasé muchísimo para llevarme a mis hijos, todos tan chiquitos, porque sí, pero gracias a Dios todos nos querían y todos nos ayudaban y todos me decían dónde estaban las cosas, porque yo no sabía hablar y todos me ayudaban, todas las vecinas y todo. Muy bien se portaron conmigo. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña de la comida? ¿Quién hacía la comida en la casa cuando eras pequeña? Cuando era pequeña la hacía mi madre. Muy bien, yo no tengo... Pero como yo estuve tampoco con mi madre, pues me fui estaba con los abuelos, pues no pude de esto y me salí de Encalahuela para casarme, así que en mi casa no estuve nada más que quizás 3 o 4 años, cuanto que me pudieron poner a hacer algo, allá que me Te intercambiaron por tu hermana que era mayor, ella se fue a casa y tú te quedaste con las como era abuelas. mayor, pues podía trabajar en el campo y podía más que yo. Y ella, por la abuela, pues siempre estaba allí en la casa, que iban los trabajos más endebles, más eso, para que yo... ¿Quién hacía de comer?
¿Qué nos hacía mi madre? En casa de tu abuela. En cambio, mi abuela, yo era para llevar la caza, cuando ellos se iban por ahí, a la Mega Sevilla, o iban de esto, pues yo me quedaba en la casa y le echaba el jato al chanquero, en fin, cuando venía el tocino, que si esto, que si todas las cositas para hacer de comer ellos, mientras que ellos estaban en Sevilla, a la feria que iba con la tía Dolores. Muy bien. ¿Y usted qué recuerda de esa época de la comida? ¿Quién hacía la comida? ¿Se comía bien? ¿Escaseaba? ¿Era abundante? Comer se comía todos los días, pero no había estas cosas que hay hoy, de tanta carguería y tantas cosas. Lo que había era lo que había, un cocido, una habichuela y no había tanta carguería. Comer se comía, hambre no pasábamos, pero se comía de otra manera. Cuando llegaba un día especial como Navidad, ¿cuál era la comida? Ah, sí, llegaba Navidad y entonces había en los corrales animales, gallos, se mataba a lo mejor un gallo o un pavo, lo que hubiera. Y entonces pues por ahí se iba tirando, hasta que se acababa el gallo. Muy bien. ¿En vuestras casas igual también se hacía lo mismo para Navidad? No, teníamos siempre muchos ganados, muchos bichos y comíamos de lo que daban los bichos. Te digo, El queso, las cabras. te digo que entonces no había frigorífico. ¿Cómo hacían? ¿Cómo ¿verdad? hacían? No había frigorífico. Y mi padre tenía un pozo, que todavía existe el Ay, pozo. Existe el pozo todavía, pero lo tiene el muchacho este que está haciendo la casa nueva. Y entonces, pues se amarraba una cuerda al poste del pozo. Y en esa cuerda había un cubo. Y en ese cubo se metía el pescado, la gallina que se mataba para el cocido, se hacía particiones, se metía en el cubo hasta que llegaba, antes de llegar al agua, para que eso se mantuviera fresco. Y mi marido, que le gustaba el vino, pues me hacía que le metiera todos los días la botella de vino en el cubo. Y alrededor de la hora que venía del trabajo, mandaba yo a mis hijos, que eso se acordará si se acuerda, a por la botella de vino, para que estuviera fresquito, porque entonces no había frigorífico. No, Ha mencionado el pescado. ¿De dónde traían el pescado? Porque queda lejos el mar. Entonces venían pescaderos de otros sitios y lo vendían por las calles. Muy Lo bien. vendían por las calles. Perfecto. Muchas Y- cosas. ¿A qué jugabais cuando erais pequeñas? A lo que había. Al corro. al corro, a la comba, como le decíamos, Sí, venga. la comba. Estábamos por la foga Sí. y así pasábamos la vida. ¿Qué más juegos recuerdas? Y ahora jugando al porroncito también, nos tirábamos el porrón de unos a otros, nos tirábamos, sí, estábamos, íbamos a los carnavales a eso, como a Arroyo Tamá, y ahí disfrutábamos mucho con los carnavales, nos pintábamos, hacíamos perrerías de todo, y luego veníamos corriendo a disfrutar aquí al pueblo, al corro, a la plaza, y a todo. Y ahí jugábamos mucho al corro, a la plaza. Ah, Y cuando, que eso no me se olvida a mí la vida, cuando las prendas, Ay, había un otra. juego que decía de quitar prendas, eso no me se olvida a mí la vida. vaya. Me mandó mi madre a una tienda, que la tienda estaba en la calle El Prado, en la calle La Iglesia, estaba la tienda, que le decían El Moreno, y me mandó mi madre por aceite. Y entonces no era como hoy, 1 litro de aceite, no, una botellita con la mitad del cuarto de aceite. Y las que estaban en la plaza jugando, las amigas y los amigos, los chiquillos y todo, y me quitaron la botella de aceite, Ostras. que era de prenda. Y entonces me presenté en mi casa llorando. Entonces mi madre dice, ¿qué te ha pasado? Digo, que me han quitado las nenas la botella de aceite. Mi madre pegó un salto y se presentó en la plaza, a ver quién me había quitado el aceite. Y yo me pegué una vez a llorar, que no sé, y eso no me se olvida a mí. cosas de niña. Y también no me se olvida también tu madre cuando que venía tu padre, pobrecito, de todas esas capitales, vendiendo lotería para que sus hijos no les faltara que comer. Vaya. Venía. Y yo venía al municipal y estaba barriendo la puerta de mi madre. Y vi que se acachó. Cuando la vi venía ella llorando con una magdalena. Digo, ¿qué le pasa, Conchita? Dice, Chiquita, ¿qué me va a pasar? Que mi marido toda la semana para traerme para comer y mira, lo perdió yo.
me lo metí en el bolsillo, arrastré, el bolsillo me se salió. Digo, ay, ¿qué hago yo? No la, digo, pues mira, Conchita, pasa esto, que el municipal se la encontrado. Dice, no me digas, ay, Eugenia, dice, sí. Digo, el municipal, dígate que el municipal lo tiene, tu dinero. Y entonces fue, dice, vamos para mí vale más que todo en España, porque es la comida de mis hijos. Mi padre que era lotero, muchos años, Sí, sí. y vendía lotería por la parte de la Carlota Sí, sí, sí. y por todas esas ardeillas. Que se veneaba mucho, se Se movía me haga mucho. para darle comer a sus hijos. Y digo, mira, no llores, que el dinero tuyo lo tiene fulano. Y fue, sí, se lo dio nombre. Dice, no tengo, dice, sí, porque dijo el municipal, dice, no tengo, dice, sí tiene porque te han visto. Dice, bueno, tómalo, pero es que te iba a echar una chaca que decía. Dice, no, pues no hay achaque ninguno, que te han visto muy bien. Y eso no lo perdono porque es la comida de mis hijos. ¿Cómo era la feria? Ay, la ¿Recuerdan la feria? Los primeros recuerdos de la feria, la primera vez que Oh, fueron a la la feria, feria. estábamos cogiendo algodón, la feria. Y mi padre no quería que me fuera a bailar, que me fuera con algodón. Y yo estaba toda la noche bailando. Llegaba la hora de irme al algodón, me quitaba la ropa y me iba al algodón sin comer y sin nada. Hasta mediodía que dejábamos de trabajar. ¡Ay, madre mía! Porque pasábamos muy cansada. Y tenía que fregar, y tenía que barrer, y tenía que ayudarle a mi madre a la ropa. Madre mía, lo que nosotros pasamos. Y cuando nos llevaban los bichos allá al campo, que teníamos el campo allí en la Fontailla. ¿Y qué hacían en la feria? ¿Qué hacíais en la feria? ¿Bailabais? Bailar mucho, Bailar. bailar. La que bailara, porque yo bailaba poco. Yo sí, Ella es muy bailadora. yo sí, yo de las La más primeras. bailadora, sí, bueno. Yo he ganado 3 premios en la plaza, 3 de bailando. Y hablando de fiestas y de ferias, ¿cómo conocía la gente a sus parejas, a sus maridos? O a sus parejas que se casarían o no. ¿Cómo conocía la gente? Pues yo la conocí paseándome de los chavillos al cementerio, aquellos que hicieron la carretera, nos paseábamos cuando llegaba el domingo, llegaba el fin, fiesta, por allí nos paseábamos las mositas y allí sacábamos nosotros los novios, ¿verdad? Mentira. Pues yo te voy a decir cómo conocí yo a mi marido. En un salón que le decían Antonio Lige. Sí. Y entonces ahí bailando, ahí me pretendió. ¿Cómo se hacía para pretender? ¿Insistir, hablar? Hombre, claro, insistían, hasta que ya tú decías que sí. Muy claro. bien. Sí, sí. Ahí Y- había pretendí ¿y también el usted? mío, en el baile de Antonio Origen. Ese que era el baile que teníamos. Y estaba hablando con la Josefina. Y la Josefina me miraba a mí y decía que no se lo quitaba, que era para ella. Me salía yo y mi novio se venía conmigo. Y me llevaba y que salía ella para pasear y se metía entre medio de los dos. Tenemos que estar así para que ella pasara. Ay, lo que yo pasé con ella. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba si al final no cuajaba ese noviazgo y el hombre o la mujer se dejaban? ¿Qué pasaba? Porque que iba a pasar, porque se dejaba y se iba con otra y lo queríamos y ya está. Estaba hablando con la Josefina y yo me pretendió y yo digo, pues para mí. Muy íbamos a pasear porque antes el paseo desde donde está eso, toda la carretera, hasta fuera de los chavillos aquí. Entonces era el paseo. se Hasta ponía- la esquina de la Lola llegábamos. Sí. Así se ponía el paseo y ahora ni paseo ni de nada, nada más que Y callar. el hombre me ha dicho que se echaba otra novia, pero ¿y la novia que había estado con un hombre podía echarse otro novio fácilmente? Bueno, si se buscaba, pues buscaba otra. Sí, ¿Y la me mujer? pasa a mí. Porque Que yo he si oído decir, buscaban, buscaba otra. yo he oído decir que la mujer que había estado saliendo de novios luego tenía problemas para encontrar otro novio, ¿es cierto eso? Entonces sí. La que la dejaba el novio estaba dejada de la mano de Dios. Sí, qué pena. No, pues yo mismo. Eso era así. Hoy no. Hoy se echan uno mañana y otro pasado. Bien. Pero antes sí. Ay, pues yo tuve suerte, el primero que tuve. Yo también. Y también. con él he tenido 6 hijos. Vale. Y gracias a Dios tú también. ¿Cómo fue la boda? Oh, estupendamente. ¿Cómo eran las bodas entonces? Con la boda vestida de largo y con su ramo así, sí, muy bien. Muy bien, pero eso convidando y había una copa nada más. Llevaban la copa y la botella. Y iban brindando así.
bebías tú y en la misma copa la llenaba y bebía el otro, y así, y roscos, y pestiños que hacían, y en fin, de todo. Iban repartiéndolo a la gente, que no es como ahora comer. ¿Qué recuerdos tienes de tu boda? De mi boda, pues recuerdo de que tuve muy poca de esto, de que me casé y fuimos a Córdoba, estuvimos un día y nos vinimos, porque entonces no se podía. Y al otro día pues trabajar y pocos recuerdos tengo de Entonces no había tanto golimeo. Golimeo como ¿Hicieron ahora. viaje de novios? Yo te voy a contar la pura verdad. Entonces no había viajes como tiene la gente. Yo fui a Córdoba, a por las 3.000 pesetas que me daban. Y dio casualidad que me puse mala. Y tuvimos que tirar para atrás porque me dio una fiebre de miedo. Y eso es lo que hice. Yo no he ido de viaje a ningún sitio. ¿Dónde se celebraba la boda? Pues en un salón que había aquí. En un salón que había y ahí, y como dice Josefa, en un plato ponían 2 copas, una copa y la botella de vino. Una mujer, si había una pareja, pues el hombre llevaba las copas y la mujer llevaba el plato con las galletas. O pestiños. Lo que hubiera, pestiños, galletas, o rosquillos que se hacían, eso es lo que había. Y entonces iban corriendo todas las sillas, que nos sentábamos en sillas. En sillas, nos sentábamos. Sí, sí. Esa era la moda que nosotros teníamos. Muy bien. Pero estábamos muy bien, pues divertíamos mucho también en ese Nos reíamos sitio. mucho, Nos más reíamos que ahora. mucho y bailábamos mucho y eso sí. ¿Y qué pasaba cuando las relaciones en la pareja no iban bien? Porque no existía el divorcio. Porque Nada, no que se to- gustaban y cada uno por un lado. Yo, hombre, como yo no pasé por eso, pues, pero que eso que se divorciaban, cada uno por su lado y ya está. Yo gracias a Dios, todo ha salido bien y todo. Y he tenido mucha suerte con 6 hijos, pero en Alemania, que los he tenido, bueno, que los he criado así. Con ¿Cómo? menos los he tenido aquí. ¿Cómo eran los partos aquí? ¿Cómo era el parto, por ejemplo, de su hijo mayor, del Manolo? ¿Cómo Aquí fue? todos poníamos ¿Recuerda? malo, Antoñita, eso. Muy venía a Te cuento recordar. el parto de este. Vaya, Pero yo, gracias a Dios, no he tenido que ir al médico de ninguno. Todos los he tenido en mi casa. Pero Antoñita enfrente que estaba. Antoñita Patricia. Ese me recuerda a mi este. Cuéntenos el parto de su te voy a hijo. contar. Yo tengo 5 hijos. 5 y los he parido en mi casa. Y cada uno, cada uno una matrona. Sí. Cada uno con una matrona. Y este mismo me lo recogió Antoñita, la Patricia. Y cuando ya había nacido, empezó con un quejillo. Y decía Antoñita, a mi madre no, a la que estaba allí que era la madre de una cuña mía. Dice, ay, este se muere. Lo cogió una prima de mi marido, lo llevó a la iglesia, le echó el agua bendita en la iglesia. Y entonces mi madre fue en busca de Joseito el cantinero, que tenía un coche de esos, ¿cómo le decían? Un coche chucho, era. Y lo plantó mi madre y Joseito en Posada. Y entonces cuando lo vio el médico dice, este niño no tiene nada. Es que ha nacido con ese quejito, pero eso se le quita. Y aquí está. Aquí está, ¿qué es este? ¿Qué hacían cuando alguien se ponía malo? ¿Había médicos? ¿Qué hacían? Si alguien, al principio, cuando erais jovencito, se ponía malo. Médicos aquí no había. Fuente Palmera. Fuente Palmera. Allá que teníamos que ir, me acuerdo que una hermana mía que le decíamos Cecilia, se puso pobrecita con el sarampión y vino a visitar a otra persona, lo llamó mi madre y le dijo, dice, mire, tiene sarampión, abríguelo bien y ya está, y no lo saque. Pero a la nada se puso la niña que se moría, malísima. Y entonces cogieron mis padres, se la llevaron, la mandaron a Córdoba. Y allí en Córdoba, pobrecita, se fue a ver uno que estaba no me acuerdo quién era, estaba sirviendo, fue el Papa a verlo. Y entonces mi madre muy desesperadita, pobrecita, y se muere la niña. En Córdoba. O sea, que eran Cuando frecuentes, fue por el eran, médico que no la atendió como tenía que haberla atendido. Y ya está él. no eran extraordinarias las muertes de gente por mala atención o falta de atención, ¿verdad? Fue
aquella niña la tenía que haber mandado en el momento que la vio, pero no la mandó y resulta que pobrecita, pues, Y la cuando pobre- llegaron fue tarde. Se le complicaron muchas cosas. Antes que había muchas calenturas, que yo las tuve infecciosas. Había mucha calentura, yo las tuve infecciosas. Y los chinchorros que me picaron 2 Vaya, veces. y esa pobrecita Y pues, entonces fue estaba la vida de otra manera. de otra manera que ahora. Sí. Yo, mi Margarita, fue la que me dio el médico, de la herrería, ¿cómo es? Guisado, Ramón Guisado. Dice, cuando te pongan mal no tienes más remedio que salir corriendo para Córdoba. Dice que está atravesado, viene atravesado. Oh, que me metió. Al otro día amanecí mala. Llamamos a ¿cómo era? El que tiene la furgoneta, a Manolo, Manuel Carbonero. el carbonero. Y a Antoñita la de, que estaba enfrente mía, para que, a ver qué me Antoñita decía. era la matrona que teníamos. Mira, entra Antoñita por mi casa y mi niña, ¡zum! La hace como, como un rayo. Se quedó la furgoneta en mi puerta y ya no tuvimos que ir en ningún sitio. Y mira qué guapa está y qué mujetona. Los Fantástico. recios y los gordos que están todos, ni los grandes. Gracias a Dios la Virgen del Carmen. Si les digo castolendas, ¿qué me dirían? ¿Qué son las castolendas? ¿Qué son las Pues catolendas? eso que llegaban los chavales corriendo las calles y donde pillaban un tejado bajito, cogían la teja y en una puerta que estuviera medio abierta tiraban la teja. A mi madre, que Las gloria castolendas. esté, le quitaron unas pocas de teja del vuelo del tejado para tirarlas en las casas. La castolandas. ¿Y por qué se hacía esto? ¿Eh? Porque era una tradición que había. ¿Por qué se hacían las castolendas? ¿Para qué ¿Por se qué hacían? Porque era entonces la esta que teníamos. Una De tradición la que había. diversión, la esta que teníamos entonces. Y la tirábamos y mira, Es lo nos mismo. causaba mucha risa, mucho Es lo manera de mismo. vivir. Aquello era para nosotros como un Un juego. prenda que le decían. que Lo tiraban. mismo que cuando llegó la moda de pintar ramos y ramuchos en las paredes, con azulejos o pintura, lo pillaban. Lo que pillaban. Nos pintaban todas las puertas. Y todas las paredes nos las llenaban de pintura. Ponían parches o ponían macetas, ponían flores o ponían parchujos. Eso ya también se ha quitado. Bendito sea Dios que lo quitaron. ¿Y el Domingo de Ramos qué Ese, recuerdos ese. tiene? Ay, Eso era... ese es el Domingo de Ramos. Ese es el Domingo Ramos que pintaban todas las puertas. Ese, todo. ese. Y te ponían unos letreros muy grandes. Unos te decían muy guapo, otros te decían un poquillo, pero va pasando. ¿Te puedo contar Sí. de tu cuñada, la Anita, cuando hablaba con mi primo Rábano? Pues sí, según se llama, ¿por qué no? Pues la casa de Fuensanta vivía tu cuñanita Vaya. y hablaba con mi primo Rábano, que era primo de mi madre. Bueno, Y que se fue hablaba a la que- mili. Que se casó con él. Y se fue a la mili. Y como se fue a la mili, pues le llenaron toda la puerta y toda la redonda de tren y el rosado diciendo adiós. Así. Vaya, pues pintaban cada cosa en las puertas. Pero bueno, cogíamos un cubo de agua con lejía y me los chocachón. Eso te lo tiró mi primo a ti, en tu casa. Llegó con mi madre y le dice a mi madre, prima, ¿tú no tienes un cántaro viejo? Y dice, sí que hay cántaro ahí. Lo llenó de ceniza y de agua del pozo. Y fue eso lo tiró a su casa. A mí me tiraron también uno. Claro. Vaya. Sí. ¿Y los Judas? ¿Qué son los Judas? Los No te lo curas, digan ellas, lo sabemos todas. los curas sirven para... Los Judas. Los Judas. Ah, los judas. Por los judas, ¿Qué Que hace? con unos pantalones y una camisa vieja los llenaban de paja. Y una camisa, un sombrero, una gorra, lo que le parecían poner. todo eso no. Sí, sí. Ya luego lo colgaban en una pocas calles y al otro día por la mañana se liaban a pegarle tiros. Vaya. Vaya, Eso era Júa. lo colgaban de una soga de la casa a la otra. Sí. Se le daban a tiros por Y de la Torre de la Iglesia a la otra calle colgaban también. Eso eran los Júas. Sí. Eh, Y, Y canta eso. y eran las diversiones que teníamos nosotros entonces. bueno, ¿notaban diferencia entre clases, entre ricos y pobres? ¿Notaban? Ahí había... Había de todo. Sí, ahí había de todo. La mejor es que tenía algo, parece que los miraban más o le Un poquillo atendían más, más. pero Y el que no no. teníamos nada, si escribía, bueno, y si no te ibas a tu casa. Pero mi abuelo no era así, ¿eh? Bueno. Mi abuelo fue muy bueno para el Pero pueblo. era tu abuelo. Sí. Fue No, el que- porque estaba el lotero, que pobrecito me acuerdo, él no tu padre, otro.
Y cada vez que se ponía malo, si no es por él, se muere. Bueno, Y muchos hacen por eso. bueno, Sí, eso era pero- mi abuelo. Otro. Me voy a acordar, te voy a decir otra cosa, ahora que has dicho tu abuelo. De eso hay ya muchos años, muchos. Yo estaba en Enaca. Y por feria, todo estaba la vida muy mal. Y por feria, pasé a tu abuela un hoyón de cocido, pero un hoyón de cocido. Y entonces por feria, alrededor de mediodía, nos poníamos en fila en la calle donde está ahora la discoteca, ahí nos poníamos en fila. A que nos diera Cecilia una casadita de cocido, de cocido. en un casito que llevábamos. Entonces vamos a un casito. Así. Bueno, yo no iba, yo me daba también. No, pues yo sí he ido. Yo sí he ido. Que mi abuela me daba, hombre, que Claro. teníamos que ponernos en fila, que es lo que te digo. Tenían los obreros que todos se mataban por trabajar con el Porque Cecilio. nosotros vivíamos donde vive. Estaban hartitos de comer sus esto allí se hacía su miga, se hacía su cocido con su buen tocino, en fin. Y por la noche su gazpacho con su morcilla, con todo lo que Su podía. chorizo también le Se echaba. echaba Echaba una tarde de chorizo, Los días de pero fiesta, así, chorizo. y de Mi morcilla. marido trabajó con Y tu cada abuelo, uno a con tu comer. abuelo mucho tiempo, mi marido. Esa Allí fue la en el persona más buena penal, que ¿cómo le conocí. dicen? El penal. Muy bueno. Ahí ha trabajado mi marido mucho también. Bueno. La iglesia, la gente iba mucho a la iglesia, iba porque había que ir, iba por fe. Háblenme de la todavía. iglesia. De todavía. Yo todavía. Que Había según- quien iba con fe y iba por ir. Y Según- cuando hacían la comunión, iban a tomarse la hostia. Y algunos se la tomaban 2 veces. Iban una vez, se ponían en fila en segunda para tomarse otra vez la hostia. Y yo que estaba trabajando y bregaba allí con un cura, me decía el cura, tú tranquila y haz lo que tengas que hacer, que si no vas te lo perdono. De todavía. Pero ten preparada la comida para cuando venga a comer al mediodía, ¿no? Eso es lo que quería, tener la comida preparada. ¿Os acordáis de alguna canción o algún dicho, alguna poesía que queráis Yo, recitar aquí ahora? canciones, eso. Me acuerdo de muchas, pero más antiguas ya. Muy... Bien, bien, esas son las que yo quiero escuchar. las Pero antiguas. yo no sé cantarlas, ¿sabes? Intenta. Yo sí decirlas sabe. Decirla con palabras, como lo has dicho ¿Cuál ahora. digo? ¿La del municipal o la de Tú te sabes muchas, tú di la que te dé la gana. una anciana madre? Vamos a Bueno, decir. venga. Una anciana madre, buena y cariñosa, pidiendo limosna por el mundo va. Teniendo un hijo con tanto dinero y esa pobre madre, ¿cuánto sufrirá? Una mañana temprano, por la mañana temprano se levantó y fue a pedir limosna por esto. Y se encontró a su hijo muy bien vestido. Y se arrimó a pedirle una limosna. Y el joven era su hijo. Y en nada la socorrió. Y la pobre de su madre llorando le suplicó: hijo, querido hijo, sangre negra es de tener, teniendo tanto dinero, y a la pobre de tu madre no la quieres socorrer. Pronto te vendrá el castigo. Yo he de verlo padecer por ser un hijo cruel. Ha pasado el tiempo y este hijo malo se ha quedado en mala situación. Todo lo ha empeñado, no tiene dinero, igual que su madre a implorar salió. Como era un hijo de malas entrañas, por todos los sitios las puertas cerradas, él se maldecía y hasta renegaba de la triste vida que vino a encontrar. Y él solo se preguntaba si esto será maldición que mi madre a mí me ha echado por ser un hijo traidor. Mi madre, mi pobre madre, yo la quisiera encontrar para pedirle perdón. Es verdad que he sido malo, pero me perdonará. Y esta pobre madre, como era tan buena, pidiendo limosna a un hospital llegó. Para socorrerla salió la priora y ella de enfermera allí ingresó. Al poco tiempo que enferma a su hijo y ha ingresado en el mismo hospital. Viendo que su madre era la enfermera, se ha abrazado a ella y se echó a llorar. Y entre lágrimas decía: madre de mi corazón, ay qué malito que vengo, tú serás mi salvación. Hijo, querido hijo, ¿dónde has venido a parar? A que tu madre te cure. ¿Te recuerdas de aquel día que te imploré caridad, la limosna me negaste? Pero yo no soy igual, tu madre te salvará. Y ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, venga otro. ¿Han tenido que salir del pueblo para ganarse la vida o han vivido siempre aquí? Hablen. Yo no he tenido que salir del pueblo, yo he trabajado aquí en el campo, pero mi marido sí. Ha ido a Francia muchas veces. Sí, yo también. Pero Y yo el no. mío tampoco. Tenía los chiquillos Sí. y yo no me podía ir afuera.
Me iba a trabajar al campo, pero se lo dejaba a mi madre. Nosotros nos fuimos, fue a Barcelona, Pues a yo- Barcelona, Alemania, con mis 5 hijos que iba. Mire, y maté un cochino, y la morcilla y los chorizos los repartí en latitas de pimentón que había antes, que venían las latitas de pimentón molido, metieron las latitas, y él las llevaba llenas de chorizo y morcilla. Y pasaron por eso y le preguntaron, ¿qué lleva usted ahí? Y digo, comida para mis hijos, que cuando llegue a Alemania no tengo nada que comer. Y salta y dice, ¿qué clase de comida? Salta el compañero y dice, ¿no te ha dicho comida? Y ves que lleva 5 hijos, tendría que darle esa mujer de comer. Y su marido allí, y ella viene sola con ellos, venga, ayúdale. Y me plantaron, donde vivía mi marido, me plantaron, vaya. Pero que me cogieron en un DC y me plantaron. Di la peña donde estaba, me llevaron hasta la misma puerta. Y llevaba un jamón en la maleta, llevaba el queso, también, como para Alemania que íbamos y no teníamos nada. Lo se portaron muy bien, muy bien. Sí. Eugenia, ¿y usted dónde fue? ¿Fue a Barcelona? Yo me fui a Barcelona porque mi marido no tenía trabajo aquí y él tenía un buen amigo que era Rafael Zapatero, no sé si se acuerdan de Rafael Zapatero, y se fue. Dice, tú te quedas aquí, cuando yo ya tenga algo preparado allí, vendré por ti. Y así lo hizo. Y me fuimos a Barcelona y nos fue muy bien. Allí en Barcelona estuvimos muy bien. Y yo digo, cuando nos pareció, nos hartamos de aquello, nos vinimos, pero al fin y al cabo fue otra vez irnos a Barcelona. ¿Y Volví otra vez al mismo sitio. qué hacías allí? ¿Trabajabas? ¿Estabas en tu casa? Yo trabajaba en la calle, sí. ¿Qué hacías? ¿Qué Faena. trabajo? ¿Limpieza? Limpieza para la calle, sí. Estuve lo menos 2 o 3 años. Y cuando ya salió mi hijo de la mili, pues ya se casó, nos quedamos solos. Y entonces digo, mi marido, yo ya no voy más a trabajar. Me quedo a cuidar a mis nietos. Entonces me quedé con mi nieto de mi hija a cuidarlo y ella trabajaba, la pobre, y así fuimos saliendo todos. Yo ya en esa intermedia pues, compré mi piso, que es lo que más quería, tener un piso. Y como yo ya me lo compré, pues dije, pues fuera. Pues eso me pasó a mí en Alemania, veníamos y ya digo, pues yo voy a trabajar para llevarme cosas. Y me coloqué en un restaurante, el mejor restaurante de Alemania, en La Pampa, que le decían, en Alemania. Y me coloqué a trabajar y estuve 3 años. Y cuando le dije que me venía, digo, yo me voy ya, que ya mi marido se quiere ir, vamos, dice, ¿pero por qué se va? Porque no tiene piso. Yo le pongo un piso que está aquí a la verita de nosotros, y no se va a ir. Venga, si no podéis pagarlo, yo me lo dejo hasta así. Digo, no, es que quiere irse, que quiere poner un bar en los chavillos, le dije yo. Digo, ¿y quiere irse? Dice, ay, pues yo le aconsejaría que no se fuera, que se quedara hasta aquí con nosotros. Y estuve 3 años, me querían mucho, mucho. Yo le decía que a mi marido le gustaba mucho el aguardiente y me daba unas botas de aguardiente. Bueno, estuve muy bien. ¿Cómo era la ropa en la juventud? Que se me ha olvidado preguntarlo antes. ¿Cómo vestíais? ¿Había mucha ropa? ¿Teníais varias mudas? Era el kitipón. El que tipo iba Y se lavaba el mejor vestido que tenías por la mañana, lo lavaba tu madre y cuando se secaba, entonces te lo ponías otra vez. Vaya. Sí. Entonces no había tantos zapatos ni había tantos vestidos. Vestido, ni Sí, nada. tío, pues yo llegué a Barcelona y me encontré que allí que estaba mejor y más al revés, que si fuera estado yo aprendí a leer y a escribir, fuera estado en un banco, porque la que me fui a hacerle faena me dijo, dice, usted sirve para estar en un banco. Cuando le digo, mire usted, ha pasado esto, la vida, pues no, mi padre no ha podido, porque me ha tenido que poner a trabajar y me cago en la más. Dice, pues usted sirve para estar en un banco. Dios, mi marido, ¿cómo Con la moda que tiene usted de hablar, de sus cositas, dice, mi marido está en el banco, yo la iba a colocar. Digo, mire, ha pasado esto, que no aprendió. Pues yo como se colocaron una fábrica de tela, de tejidos, haciendo tela. Pues mi marido me traía muchas telas a mí. Yo sabía coser, me compró la máquina que todavía la tengo.
y yo le hacía la ropa a mis hijos, los pantalones y las chaquetas así, las chaquetitas. Las camisas no, de las camisas no me puedo hacer ni una camisa, porque el cuello era muy... Pero los pantalones todos se los hacía. Vino la moda de aquello de la campana y veníamos un año ellos con su campana y de aquí para abajo campana así, madre mía. Todo le hace toda la ropa y estábamos muy bien, muy bien. Nosotros allí no pasamos necesidad de ninguna clase, ni nada, por todos lados, querían por todos lados. Ellos se colocaron, cuando dejaron la escuela, se colocaron de momento. Y estaban trabajando y estudiando de esto de mecánico, pero por correspondencia. Le compró mi marido la máquina de escribir y por correspondencia lo mandaban a Madrid y Madrid se lo mandaba a ellos. Y Michela estudiaba, es mecánico, ¿sabes? De camiones, de todo, mecánico, que está trabajando en la fábrica esta aquí en Córdoba. Mi Juan Antonio, maestro, mecánico electricista. Mi Rafael, maestro mecánico tornero, que se hacía las piezas a medida de todo, aprendió todo eso. Ay, y lo colocaron en la fábrica por lo bien que se portó, llegaba pidiendo trabajo. Y no entraba nada más que los recomendados, ¿sabes? Dice, niño, ¿tú quién tienes que te ha recomendado aquí? Dice, yo nadie. Que mi padre tiene muchos hijos y tenemos que ayudarle a ganar para comer, si no, no tenemos para comer. Muy bien. Le cayó el hombre aquello, y tanta gracia que lo metió para adentro, lo montó en el coche y fue por la cartilla y por los papeles allí, le dio la ropa, los zapatos y al otro día a trabajar a esto. Y ese fue el que lo enseñó a maestro tornero. ¿Qué recuerdos Y tiene? estaba trabajando en Alemania eso y dijo que se venía a Barcelona. Y en la fábrica que tenía en Barcelona lo mandó de Alemania aquí. Y es el que lleva los papeles allí, los trae y está con su criado para que le lleve la maleta y todo. ¿Qué Está muy bien. recuerdos tienen de la guerra civil? Aunque fueran pequeñitos, ¿recuerdan algo de la guerra Yo civil? no. Yo nací en el 40. Yo nací cuando más hambre había. Sí, O sea que- Nosotros estábamos en un cortijo sí. y me acuerdo que en esto, ¿cómo le era? En Migaode. Resulta que había como muchos de estos que tiraban bombas y venían muchos aparatos. Ahora que hambre no hemos pasado. No, nosotros tampoco. A eso, Mi padre tenía una jasilla, mi madre tenía una jasita y cuando cogían el grano, mi padre iba a Posada y se traía unos costales de pan, pero que se los daban a cuenta del grano cuando lo cogía. pues nosotros ya Pero hambre no. Ahora, que no había lujo de nada. Ni de comida, ni de ropa, ni de nada. Me dio hambre. Y entonces cogía y sembraron patatas, llevaban a Posadas, me acuerdo, el trigo, se lo molían y mi madre hacía muchas de estos de pan. Y casi arroz. Y el arroz que hacía Y del en casi el arroz. Y lo del hacía en la trigo. candela y no me faltaba nada. Bueno, mientras que estuvimos allí, estuvimos en la gloria. Y sí, nosotros tampoco hemos pasado. Entonces con el trigo, Y tiraban bombas allí, y que se hacía mi padre y mi madre, la que, pum, corriendo nos metían en el almián, un bujero que hicieron, y allí nos metíamos a los de Conchita que estaba con nosotros, y nosotros nos metían en el bujero del almián. que entonces había trigo, y mi madre me mandaba aquí a Triana, que había una mujer que le decían, era de la Ventilla, y tenía un molinillo. Y me mandaba mi madre a moler el trigo para hacer casi arroz. Y el casi arroz era con pimiento y tomate y pimiento molido. Entonces no había cambio. No, pues mi padre le echaban a eso, chorizo, porque tenía los bichos y los mataba y el chorizo y la morcilla no faltaban en mi casa. Siempre. Eso es las circunstancias que había en cada casa. Sí. Lo que hiciera a chorizo. Nosotros vivimos mejor por mi abuelo, nos dio todo un trozo de tierra claro. y nos dio 2 vacas para que vendiéramos la leche suiza. En fin, teníamos el trapicheillo ese y no pasamos hambre, gracias bueno, a Dios. al- Y pasaba eso. al El final- abuelo nos ayudó mucho para salir. Al final se tuvieron que ir del pueblo porque no podían tampoco sobrevivir aquí. Una vez me eché yo a llorar delante de él. ¿Y cómo qué? Porque mi padre dice que no me da tela para comprarme un vestido. Para que la Virgen. Por eso va a llorar. Se presentó y me compró el vestido, me compró zapatos. Y dice, toma, para que va a ir el día a la Virgen.